Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre por toda la tierra.
Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio en línea. Es un gozo tenerlos aquí. Bienvenidos, hermanos de Álvaro Obregón, de Juchitán, de Unión Hidalgo, de Ingenio Santo Domingo y a todos aquellos que nos escuchan en donde quieran que estén. Les pedimos que juntos alabemos al Señor como un solo hombre y que nuestra oración y nuestro canto llegue esta mañana al Señor y Él pueda venir con nosotros. El Salmo 100 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Esta mañana, hermanos, entremos a la presencia de Dios dándole gracia por su amor, por su misericordia, por tenernos esta mañana tal vez juntos en familia. Sabemos que algunos lo escuchan en familia, otros tras vez yendo a su trabajo, en su casa, en el coche, viajando. Donde quiera que tú te encuentres esta mañana, queremos pedirte que tú te encuentres con el Señor. Abre tu corazón a Él y Él estará contigo esta mañana. Señor Jesús, delante de ti nos presentamos, Señor, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo lo que somos, Señor, pero también reconociendo quién eres tú, Señor. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor, tú eres aquel que nos rescató del foso cenagoso, Señor, del pozo cenagoso. Tú eres aquel que nos levanta, Señor, que nos hace sentar en lugares de príncipes. Tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso. Y te pedimos esta mañana en tu grande amor y grande misericordia, Señor, que tú nos toques, Señor, que tú nos hables esta mañana, que tú pongas, Señor, tu mano poderosa en nuestras vidas. Señor, tal vez muchos están desanimados, muchos están asolados, Señor, se sienten solos, se sienten apartados por esta separación, pero te pedimos, Señor, que tú seas para con ellos esta mañana, que tú los toques, Señor, que tú los llenes con tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque aún nos tienes con vida. Gracias, Señor, por todas las situaciones que tú permites en nuestra vida. Todo es para bendecirnos, Señor, porque te amamos y te adoramos, Señor. Amén, Señor. Hermanos, cantemos al Señor. Este coro dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. No importa cómo te sientas esta mañana, no importa si estás en prueba, si estás en bendición, el Señor dice que le bendigamos con todo nuestro corazón, que lo adoremos, que lo exaltemos. Así que ponte de pie, hermano, esta mañana y alabemos a nuestro Rey con todo nuestro corazón, porque Él es digno de suprema alabanza. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, y los mansos en él se alegrará. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, y los mansos en él se alegrará. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, y los mansos en él se alegrará. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, y los mansos en él se alegrará. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Hermanos, tal vez muchos están atemorizados por la pandemia que está sucediendo, por los casos. Tal vez ya llegó a tu ciudad, tal vez siguen creciendo. El Señor dice en este coro que de todos nuestros temores el Señor nos librará. Tal vez tú estás pensando en el lío económico que se viene, que se avecina por esta situación, y estás pensando en tu negocio, en tu familia, en tu trabajo, y qué voy a hacer, y cómo voy a comer, y a dónde, Señor. En esta mañana, hermano, delante del Señor te digo, pongamos nuestra confianza en el Señor. No importa lo que esté pasando en tu vida, pon la confianza en tu Dios. Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza. Él es Dios Todopoderoso. Bendeciré a Jehová todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, y los mansos en él se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo. Levantemos nuestras manos y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores
salvación, me gozaré en el Señor. Bendice al Señor, alma mía, alaba al 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 Señor. A Jehová yo cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré mientras yo viva. Dulce será mi meditación, me gozaré en el Señor. Bendice al Señor, alma mía, alaba al 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 Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te adoramos y te alabamos. Tú eres nuestro galardón, nuestro Hacedor y nuestro Rey. Gracias, Señor, porque en medio de la prueba tú estás con nosotros, Señor. Gracias, tú eres precioso de Dios. Eres maravilloso. Eres maravilloso, Señor. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victorias por obtener. Dame gracia cada día, manténme fiel. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Manténme fiel,
Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victorias por obtener. Dame gracia cada día, manténme fiel. Oh Señor, manténnos fieles cada día, Señor. Señor, reconocemos que nos hemos dedicado a vagar por el desierto. Reconocemos que nos hemos dedicado muchos a perder el tiempo, Señor. Pero manténnos fieles, haznos fieles, Señor. Queremos ser sostenidos en la roca. Queremos ser sostenidos en la roca fuerte, Señor. Manténnos fieles, Señor. Es nuestra oración esta mañana, Señor. Manténnos fieles. Pon tu misericordia, pon tu verdad. Danos gracia cada día, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor. Dame gracia cada día, manténme fiel. Amados, que todos tengan muy buenos días. Es un deleite, hermanos, un verdadero deleite volver a saludarlos. Creo que ya habrá tiempo para saludarnos personalmente, por lo menos de una forma sonriente, hermanos. Sé que todos extrañamos las reuniones y también sé que pronto van a ser restauradas y volveremos, hermanos, a la normatividad para poder restaurar las reuniones otra vez. En este momento, hermanos, mi oración, mi carga, mi petición a Dios es que lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy, esta mañana, que el Espíritu Santo nos lo diga y que nada ni nadie bloquee la palabra de bendición que Dios tiene para nosotros en este momento. El mensaje de esta mañana, hermanos, quizás será breve, eso espero. Yo lo he titulado Dios levanta del polvo. Ustedes saben, porque son conocedores de la Santa Biblia, hermanos, que en el principio de la Biblia había un desorden y un vacío. Y la Biblia dice que en el tercer día aún todo estaba cubierto completamente de agua. Y en ese día, como ustedes saben, Dios puso toda la cantidad de agua en un solo lugar. Y de esa manera apareció la tierra seca. Y de esa tierra seca, como dicen algunos estudiosos, de esa tierra resucitada, tuvo principio toda clase de vida, la vida de las plantas, la vida de los animales, incluso la vida humana. Algunos estudiosos dicen que las aguas de la muerte es una figura de Cristo Jesús, que resucitó en el tercer día, quien es vida y que en él se origina toda clase de vida. Como Jesús lo dijo en Juan capítulo 10 y verso 10, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. De la misma manera que toda clase de vida nueva brota de la tierra que salió del agua de la muerte, hermanos, de esa misma manera el Padre resucitó a Jesucristo, y en Cristo Jesús tuvo comienzo toda clase de vida nueva. Así fue como lo hizo Dios al principio. Él usó a Cristo Jesús para darnos vida. Amén, hermanos. Qué precioso pensamiento, que de la tierra que estaba muerta debajo del agua, Dios separa las aguas, hace brotar lo seco, y de ahí brota toda la vida. Y esa tierra es una figura de Cristo Jesús, de donde toda la vida nueva es creada y hecha. Dios no cambia, hermanos, y Él mismo lo ha dicho en Malaquías 3:6. Él dice de sí mismo: porque yo, Jehová, no cambio. Él es vida y de Él viene la vida. Este mensaje lleva como título: Él levanta del polvo. Veamos, hermanos, a un hombre del Antiguo Testamento a quien Dios le dice a través de alguien más que Él fue quien lo levantó del polvo. Por favor, vayamos a Primera de Reyes 16:1. Y dice: y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo. Miren, hermanos, qué interesante. ¿Saben por qué es interesante, hermanos? Porque dice ese pasaje de Primera de Reyes 16:1: y vino palabra de Jehová. Póngase a pensar conmigo por un momento. ¿De dónde vino esa palabra? Claro, dice que vino de Dios. Significa entonces que Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios que en el pasado envió su palabra, y actualmente Él sigue enviando su palabra. Pero miren, hermanos, como cristianos y como no cristianos, porque algunos quizás van a oír este mensaje, naturalmente tenemos la idea de que Dios no tiene interés en nosotros. Quizás hemos dicho alguna vez con nuestra boca: Dios no le interesa si vivo o muero, si hago bien o hago mal. Quizás decimos esto porque hace mucho la Biblia que tenemos en casa no la hemos desempolvado. Porque si leemos la Biblia, vamos a recordar que Dios sí está interesado en ti como persona, incluso en lo que tú haces. ¿Por qué? Porque el pasaje que acabamos de leer dice que ahí Dios nos abre una ventana a través de la cual podemos ver una estrecha relación que hay entre Dios y los hombres. ¿Por qué estoy diciendo que hay una estrecha relación entre Dios y los hombres? Porque ya vimos, dice: y vino palabra de Jehová a Jehú. ¿Quién era Jehú? Para que la palabra del cielo, la palabra de Dios, la buena nueva de Dios llegara a él. Hermanos, en esa época Jehú era de los pocos hombres que podía oír a Dios. Por eso Dios le habló. Por eso Dios le dio esa palabra. Actualmente son pocos aquellos que pueden oír a Dios. Y aún en la primera venida de Cristo Jesús, algo que caracterizó a aquella generación a los cuales Él visitaba y hablaba la palabra,
era que la mayoría de ellos eran sordos, y aun cuando ellos decían tener oídos. Pero Jehú era un hombre que oía la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios llegó a él. Una de las características de Jehú era que él oía. Dios quiera, amados hermanos, este tiempo que Dios ha permitido en su soberanía nos sirva para ser un Jehú, alguien que oiga la palabra de Dios. Jehú también era un hombre obediente, porque esta palabra que vino a él no era para él. Él debía de llevarlo a alguien más, y en este caso él debía de llevarlo a su rey, al rey de Israel. Y saben, hermanos, es fácil cuando una palabra es para nosotros. Es fácil cuando nosotros podemos llevar una palabra positiva para alguien, cuando es una buena noticia y es a favor del destinatario, hermanos. Pero este mensaje que había recibido Jehú era contra Baasa. No era un mensaje a favor de Baasa, sino era un mensaje determinante para Baasa. Ahora Jehú sabía que llevar este mensaje era atentar contra su propia vida, porque era al rey a quien él fue enviado para dar esta palabra. Los reyes en aquella época, ellos determinaban quién moría o quién vivía. Quizás Jehú lo pensó, pero Dios le habló y le dijo: ve a Baasa y llévale esta palabra que es contra él. Ay, hermanos, nuestra pregunta en este momento sería: ¿quién era Baasa? Para este momento que estamos hablando que Jehú recibió la palabra, Baasa era un rey que había gobernado sobre Israel por 24 años. Su nombre significa temeridad. Él era un hombre esforzado, valiente, infundía miedo, y todos en Israel sabían de cómo subió él al trono. Todos sabían que cuando él subió al trono lo hizo violentamente. Él mató a su mismo rey, mató a toda su familia. Él llegó a ser un instrumento de juicio en las manos de Dios. Y ahora Dios le dice a Jehú: ve y habla esto contra Baasa. Hermanos, esto me lleva a pensar como ustedes saben, cuando Ananías recibió la palabra, y la palabra de Dios era que él fuera a tal calle y que él se encontraría con Saulo de Tarso, y que él oraría por Saulo de Tarso y que él sería sanado de sus ojos. Cuando Ananías recibió el mensaje de Dios para ir a orar por Saulo de Tarso, él realmente se atemorizó. Quizás Jehú también estaba temblando cuando Dios lo mandó a darle un mensaje a Baasa. Pero los hombres de Dios no solamente oyen, sino que también son obedientes. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios estaba en contra de Baasa? ¿Por qué la palabra de Dios a Jehú era en contra de Baasa? ¿Por qué? ¿Qué había hecho Baasa para merecer una palabra de Dios contra él? Hermanos, déjenme decirles, porque parece que al leer la vida de Baasa en la Biblia, podemos encontrar que por 24 años él había tirado todos esos años a la basura. Porque claramente la Biblia dice que Dios lo levantó del polvo, Dios lo estableció, Dios quería bendecirlo. Así como Dios ha levantado en este tiempo una iglesia, y que la intención de Dios es bendecirlo. Baasa era un rey levantado del polvo por Dios.
Quizás tú digas en esta mañana, pastor, pero ¿qué tiene que ver el rey Baasa con nosotros? Mucho, hermanos. La Biblia dice que nuestro llamamiento es ser reyes y sacerdotes para Dios. Si tú quieres leerlo, está en Apocalipsis 5:10 y Apocalipsis 1:10. Dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis dice la cosa como algo consumado, como algo ya hecho, porque en Apocalipsis todo es perfecto, todo se ha completado. Pero en este contexto, hermanos, nosotros hemos sido llamados para ser un reino de reyes y sacerdotes para Dios. Cuando Dios nos levanta y nos establece, la mayor bendición que Dios quiere darte, mi hermano, mi hermana, jóvenes y señoritas, es que Él quiere dar a aquellos a quienes Él levanta un amor de su presencia, un amor de su palabra. Esa es la mayor bendición que Dios le da a alguien a quien Él levanta del polvo, como Baasa, como tú y yo, un amor de su presencia, un amor a su palabra. Y aparte de esa bendición, Dios añade que Él, como alguien levantado por Dios y establecido por Dios, manifestar un amor a los demás, no solamente con palabras, sino con su vida, siendo un ejemplo para ellos, de tal manera que los lleve a Dios, para que de la misma manera ellos amen su presencia y su palabra. Pero saben, hermanos, que aunque Dios levantó a Baasa para este propósito, Él no hizo ninguna de estas dos cosas. Baasa no entregó su vida a Dios, ni fue un ejemplo para los demás. Él es semejante a muchos de nosotros hoy, que vivimos como prospectos llamados a ser reyes por Dios. Dios lo levantó para que Él amara a Dios, para que Él fuera un ejemplo de alguien que ama a Dios, para poder llevar al pueblo a Dios. Pero Él no hizo ninguna de estas dos cosas. Ahora, hermanos, quiero llevarlos a dos pasajes de la Biblia para que nosotros, quizás tú en este momento estés diciendo, bueno, ¿qué es lo que realmente el pastor Alfredo quiere decir con todo esto? Estamos llegando al punto, hermanos. Solo hay una verdad que quiero que Dios quiere sobresacar de este pensamiento. Veamos lo que la Biblia dice que sí hizo Baasa. Él no hizo lo que estaba en el corazón de Dios que él hiciera, pero él hizo otras cosas por las cuales, después de 24 años, lo que Dios quería era enviar una palabra contra él para que él supiera por qué él iba a ser desechado. Primera de Reyes, amados hermanos, en el capítulo 15 y verso 16. Dice: mientras Asa era el rey de Judá, siempre, pongan su palabra, sus ojos en esa palabra, siempre hubo guerra, es decir, discordia sin interrupción contra Baasa, rey de Israel. Quizás aquí nos convenga platicar un poquito de quién era Asa. Asa era el tercer rey de la tribu de Judá y Baasa era el rey de Israel. Y Judá significa alabaré. Dios quería que Judá fuera para su alabanza. Y en este caso Israel es el príncipe enderezado. Pero tanto Asa como Baasa, ellos, aunque eran hermanos, aunque creían en el mismo Dios y aunque eran hijos de Abraham, aunque formaban parte de las 12 tribus de Israel, nunca dejaron de pelear. Nunca estos hermanitos se pusieron de acuerdo. Hermanos, perdónenme, pero esto lo he visto en la iglesia. Yo llevo muchos años de caminar en la iglesia.
Y los hermanos en la iglesia se parecen a Asa y a Baasa. Pero ahora una pregunta, hermanos. ¿Quién empezaba el pleito? Dios nos dejó un registro de quién empezaba el pleito. Sí, hermanos. Aunque no lo creamos, hermanos, nuestra vida en la iglesia diariamente está siendo registrado, hermanos. Lo que hacemos con cada hermanito, con nuestros pastores, con cada persona, está siendo registrado, hermanos. Hay un libro que se llama el libro de las obras. Y quizás Baasa no se daba cuenta, junto con Asa, de que sus vidas estaban siendo escritas y que hoy íbamos a estar hablando de ellos. Miren, hermanos, ¿quién empezaba el pleito? Vayamos a Primera de Reyes 15:32, porque la Biblia sí registra quién empezaba el pleito. Dice: durante la época que Baasa gobernó en Israel, fíjense en esa palabra, hizo la guerra contra Asa, rey de Judá. En el 15:16 dice: siempre hubo guerra. Pero en el 15:32 dice: durante toda la época. Hermanos, está la Biblia diciendo que por 24 años Baasa buscó pleito a Asa. Hermanos, es lo que la Biblia está diciendo. Aquí vemos que el que buscaba el pleito, hermanos, era Baasa. Quizás a estas alturas tú digas: ya sé entonces quién es Baasa en mi congregación, en mi iglesita. Hermanos, pero lo tremendo de todo esto es que si en una congregación hay un Baasa, también hay un Asa. Está el que busca el pleito y está el que compra el pleito. Y muchas veces, hermano, hay un tercero, el hermano recto, el hermano justo, el hermano bueno, que se mete queriendo arreglar el pleito entre el egipcio y el asirio, hermanos, y terminan matándolo. Esto que yo estoy diciendo, amados hermanos, es un cuadro que la iglesia preciosa de Cristo, es un cuadro de aquellos a quienes el Señor ha lavado con su sangre preciosa, aquellos a quienes el Señor quiere que sean su alabanza, aquellos de quienes el Señor quiere que sean una iglesia transformada, a través de la cual Dios espera que Cristo sea visto. Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que en nuestro ser y en la vida de la iglesia, a pesar de haber sido levantados del polvo, hermanos, a veces no entendemos cuál es el propósito por el cual Dios nos levantó. Como dije, Baasa fue levantado para recibir un amor de la presencia de Dios y un amor de su palabra y un amor a los hermanos. Pero por 24 años de reinado, Baasa solo vivió para buscar pleito a Asa, su vecino. Que Dios tenga misericordia, hermanos, porque hoy en la vida de la iglesia se pelean por quién va a ser el tesorero, se pelean por los hijos, se pelean con los pastores. Hermanos, hay muchas cosas. Yo no estoy tratando de inventar esto, hermanos. Yo he vivido y caminado en la vida de la iglesia lo suficiente y he visto, hermanos, lo que hay adentro. Hermanos y hermanas, gracias a Dios por la cuarentena que se ha hecho larga, porque ha traído temporalmente, hermanos, paz y quietud entre Baasa y Asa. Que esta situación, hermanos, que estamos viviendo en este momento, nos ayude para que cuando volvamos a nuestras reuniones,
y a nuestras congregaciones. Cuando se restauren las reuniones, amados, que estemos ansiosos porque seamos un pueblo unido y que fluya entre nosotros el amor fraternal no fingido. Eso era lo que Dios buscaba entre Asa y Baasa. Pero hermanos, nunca se dio. 24 años tirado a la basura. ¿Cuántos años tienes tú en la iglesia? ¿Cuántos años has estado caminando con Dios y no has dejado la discordia con tu propio hermano? Casi siempre es lo mismo en la iglesia. Que el Señor tenga misericordia, hermanos. Gracias a Dios porque ha detenido las reuniones para que nosotros comencemos a ver lo valoroso que es el congregarnos, lo hermoso que es estrecharnos entre hermanos y lo hermoso que es la unidad y el amor fraternal, hermanos. Ahora, hermanos, ¿cuál fue la palabra que Jehú le llevó a Baasa? En el capítulo 16 de Primera de Reyes, verso 2: por cuanto yo te levanté del polvo. Me pregunto, hermanos, ¿Baasa olvidó de dónde lo levantó Dios? ¿De ser un don nadie? Porque ni siquiera formaba parte de la familia real. Él era de la tribu de Isaacar. Dios lo tomó de una tribu que no formaba parte de los reyes de Israel, pero lo tomó, lo levantó y lo hizo rey. Hermanos, yo quiero decirles que de esa misma manera que Dios amó a este joven Baasa, de la misma manera Él nos ama hoy. Y esa palabra polvo, hermanos, yo te levanté del polvo, esa palabra polvo, escuchen, amigos que están sintonizando o oyendo este mensaje, esa palabra polvo me hizo recordar a mi Juchitán. Cuando yo tenía, hermanos, entre 9 años a 10 años de edad. Quizás estoy recordando los años de 1974 a 1975, hermanos. En ese periodo cuando hay norte en Juchitán y alguien de otro lado llegaba para visitar a esta ciudad en el 74 o en el 75, antes de que la gente se fuera de Juchitán, su comentario era: este no es Juchitán de las Flores, este es Juchipolvo. Yo diría Istmopolvo, hermanos. Para aquellos que crecimos en esa época en Juchitán, no había calles pavimentadas, o si había eran contadas unas que otras. Algunas casas tenían piso de ladrillo rojo y otras casas ni siquiera tenían. Era tierra natural, hermanos. Había polvo venudo volando por todos lados. Las puertas de madera que tenían un refuerzo en la parte de atrás estaban llenas de polvo. Más tardaba uno en barrer la casa que llenarse otra vez de polvo. Hermanos, a estas alturas, bien Dios pudiera decir a la iglesia, al cuerpo de Cristo en el istmo, bien Dios pudiera decirles esto: porque yo los levanté del polvo, de la nada, de ser nada, de no tener nada. Dios, hermanos, ha engrandecido a la iglesia en estos tiempos. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo era niño, una de las iglesias muy sonadas en Juchitán era el Frente Evangelístico de Avivamiento, y ni tenían un lugar propio hasta que un día compraron esquina con Reforma y Abasolo, un terrenito chiquitito, hermanos. Yo recuerdo todavía que fui a hacer blog con los hermanos en ese lugar, porque la iglesia en esa época, hermanos, no tenía nada. Pero
en este tiempo, hermanos, hay locales muy grandes, templos muy grandes, lugares suficientemente amplios para congregarse. Pero en aquella época, hermanos, la iglesia realmente había sido levantada del polvo. Pero, hermanos, no tiene mucho orando yo al Señor sobre qué es lo que yo tengo que predicar en estos días. Dios hablaba a mi corazón que yo hable de los fundamentos, y recientemente Dios volvió a hablarme acerca de los cimientos. Y quiero, hermanos, preguntarles algo. En el contexto de haber sido levantados del polvo, hermanos, yo les pregunto, hermanos, ¿saben ustedes cuál es el gran mandamiento de la ley? Es más, hermanos, alguien le hizo esa pregunta a Jesús. Y cuando Jesús recibió esa pregunta, hermanos, Él contestó y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amados, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para esto levantó Dios a Baasa del polvo, hermanos. Y para esto Dios nos ha levantado este tiempo, para amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, y no olvidándonos, hermanos, del segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo. En estas dos cosas Baasa falló, hermanos. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros hoy? ¿Qué de nosotros en medio de esta pandemia? ¿Qué de nosotros, hermanos? Que Cristo Jesús en nosotros nos lleve a cumplir estos dos mandamientos. Porque a Cristo Jesús no hay nada, hermanos, ni nadie que pueda impedírselo, que pueda bloquearlo. Dios nos ha levantado, hermanos, del polvo. Pero hoy estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y Él tiene el poder para ayudarnos a cumplir con el llamamiento del Señor. Y termino, hermanos, con este pequeño pensamiento. Baasa, Asa y Josías aún siguen militando, viviendo adentro de la iglesia. ¿Con quién estás? ¿Con quién te identificas? Están allí como un ejemplo para nosotros, pero el camino de la victoria es la cruz, hermanos. Una vida que se rinde y que se entrega cada día al Señor. El libro de Lamentaciones dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Que el Señor, hermanos, trate con nuestras vidas. Es tiempo, hermanos, de mirar esa gran necesidad de la unidad y del amor fraternal que hace falta en medio de la iglesia. Cuando las reuniones, hermanos, sean restauradas, que volvamos a la vida de la iglesia. Hermanos, no volvamos para seguir igual. No volvamos para que la guerra continúe como Baasa y Asa, sino que este tiempo en nuestras casas nos sirva, hermanos, para apreciar las reuniones de la iglesia, para que prevalezca, hermanos, la unidad y el amor fraternal no fingido en medio de nosotros. Oh, hermanos, y no olvidemos que el Señor nos ha levantado del polvo, hermanos. Acércate al Señor en este momento. Yo no sé si
si esta sea la palabra para ti. Pero tú debes de estar seguro que yo he estado orando al Señor. Señor, dame la palabra para este tiempo. Y el Señor quiere que volvamos al principio de los principios. Amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Esos dos mandamientos nos llevarán a la eternidad con Dios. Que Dios nos dé la gracia, hermanos. Si has fallado en eso, si tienes algo contra tu hermano, da el paso, perdona, reconcíliate, porque no podemos echar tantos años a la basura como lo hizo Baasa. 24 años, y al final Dios lo juzgó. Y no solo a él, sino a toda su familia. Él no tuvo quien se sentara en el reino. Que Dios tenga misericordia, hermanos, de nosotros. Inclinemos nuestras cabezas y escudriñemos nuestros corazones. Oh Padre Celestial, reconocemos que tú nos has levantado, Señor, del polvo de la tierra. Y nos has levantado, Señor, primero para que te amemos. Segundo, para que amemos a otros. Porque tú quieres establecernos y afirmarnos. Y tú quieres hacerlo, Señor, eternamente, Padre Celestial. Bendice a los niños, a los jóvenes. Bendice, Señor, a los padres, a las familias, Señor. Oh, rompe con toda falta de amor. Rompe con toda cadena de discordia. Señor, envía sanidad sobre nuestras relaciones. Señor, ocúpate de ello en estos días, en la intimidad de nuestros hogares. Llévanos a pensar en cuánto amamos, en cuánto te amamos a ti, Señor, y en cuánto amamos a los demás, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Quién como tú? Gran Jehová, al pobre
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toca a nuestros hermanos en sus hogares. Muéstrales, Señor. Recuérdales, Señor, de dónde fuimos levantados y para qué fuimos levantados. Y que tú, Señor, estás muy pendiente de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de tratar a los demás, de nuestra forma de tratarte a ti, Señor. Por favor, danos la gracia para poder terminar esta carrera, para poder, Señor, ser agradecidos, para poder, Señor, correr en pos de ti como nunca antes. Sánanos, Señor. Restáuranos al amor fraternal no fingido. Gracias, Señor. Amén.